Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía como cada noche aquí por Color Visión. Analizamos los temas noticiosos ocurridos en el país y en el resto del mundo. Como cada noche, una conversación entre usted y yo, personal, directa. Estas son mis opiniones. El dengue, el gobierno, incluso en su reunión de los lunes, con medios de comunicación, el presidente Luis Abinader y el ministro de Salud Pública, que está muy activo en la última semana, luego de que el presidente diera un golpe en la mesa y dijera qué es lo que está pasando con esto y formara un gabinete. La gente de Salud Pública estaban ausentes, no contestaban teléfono, nadie podía hablar con ninguno de ellos, no había ninguna información. En la página, los boletines sobre el tema del dengue estaban atrasados en 10 o 12 boletines. Así era la cosa. El presidente dio un golpe y ahora todo el mundo está en la calle. En todos los programas están los funcionarios de salud pública explicando. Y en el fin de semana un gran operativo, que 2 millones de personas se beneficiaron con la fumigación y con las instrucciones. Tenía la gente que gritar y quejarse. Ahora la gente se sigue quejando. El presidente dijo que no se están apañando, no se están ocultando bajo ninguna circunstancia cifras ni las estadísticas. Pero mientras el ministro de Salud, en esa misma reunión, y el propio presidente dicen que no, que las cosas están bajo control, que está bajando, que sí, que hay cierta... Uno coge la prensa del martes, el día siguiente, y dice, habla de varios muertos, niños en La Vega, en Barahona, en Santiago, en varios sitios. ¿Y qué es el reportaje que traen los medios de comunicación? La televisión nacional, los principales programas de televisión, CIN, CDN, Telesistema, Antena Latina, los principales noticiarios de la televisión nacional y los principales periódicos, que los hospitales están abarrotados de gente. Que en el Robert Rick Cabral hay qué sé yo cuántas camas ocupadas con niños con dengue. Que en el hospital, ¿cómo se llama? Todos los hospitales, principalmente los hospitales de niños, abarrotados de personas. Entonces, para colmo, en el Hugo Mendoza, por ejemplo, dijeron, que es un hospital de niños, no hay informaciones para la prensa. La prensa tiene que mantenerse de esa acera hacia afuera, hacia allá. No pueden entrar al hospital, no pueden estar averiguando, no pueden entrevistar a nadie en esta área. No hay información, cerrado para las informaciones. ¿Pero qué es esto? Usted me dice a mí que los camarógrafos, los fotógrafos, no pueden entrar a preguntarle a la gente dentro del hospital. Yo lo aceptaría, pero debe haber un vocero que dé un parte de lo que está pasando en el hospital. Algún médico del área de infecciones que diga, sí, estamos trabajando con esto, tenemos algunos niños, pero hay que dar información. ¿Y qué es esto? Este misterio, estas ocultaciones, lo que hacen y provocan es mover el morbo y mover la incredulidad de la gente, más de la que hay en el entorno a la realidad de lo que está pasando con el dengue en República Dominicana. ¿Por qué ocultarlo? ¿Cuál es el afán no, aquí no pasa nada? Está pasando, los hospitales están llenos, donde quiera que usted se mueve, está la gente al grito, tienen un familiar, un amigo, un vecino infectado con el dengue. Están muriendo gente en los hospitales, ahí están las últimas horas, 3 casos por lo menos reportados. Y si no estuviera pasando nada, ¿por qué el gran operativo del fin de semana? Entonces, sobre la gloria, 2 millones de personas le llegó la fumigación y si no está pasando nada, entonces, ¿por qué? Entonces, ¿por qué el ocultamiento? ¿Por qué el misterio? ¿Por qué el tratar de ser sinuosos con esto? Y el colmo lo llegan al hospital, donde no permiten a nadie dar información, ni ellos dan información siquiera. Una información oficial. En todos los hospitales del mundo hay un vocero que explica cualquier situación de cualquier persona o de una situación de calamidad nacional. Aquí no, aquí lo ocultan y eso le luce. Eso es una violación
al derecho que tiene la población de conocer de un problema de interés nacional. Y el hecho de que usted sea un funcionario, por la categoría que tenga, no le da ninguna autoridad a ocultar información de interés nacional. Eso es una falta de respeto. Así como uno apoya las medidas de control, así también tiene que decir las ineficiencias. Y ese Ministerio de Salud Pública es ineficiente. No responden, no dicen nada, están en una aureola, son superpoderosos, no saben que lo que sube baja. Y cuando baja a veces es mucho más estrepitoso. Esa burbuja en que viven, esa aureola, pues que caminan como si anduvieran por en las nubes, pepillitos y muchas cosas. Bulto, no más. Bulto, no más. Qué pena tener que asistir, tener que decir estas cosas, por Dios. A mí me lacera el alma tener que decir esto, porque es una manifestación de la ineficiencia y de los problemas que acarrea esa ineficiencia. Yo no quisiera tener que decirlo porque todo, a mi juicio, a mi modo de ver, al modo de la gente verlo, las cosas están marchando como deben marchar. Los médicos, epidemiólogos, infectólogos, pediatras, principalmente porque a los niños les ha dado con más crudeza, niños y adolescentes, les ha dado con más crudeza este tema del dengue. Los médicos no tienen tapujos y lo dicen. Lo que está pasando, cómo están sus consultas, cómo están las salas de visitas, de espera de los hospitales, las emergencias. Y eso no pueden ocultarlo, por más que quieran, autoridades de postalita. Esa es la realidad. Esa es la realidad. La política partidista toma un auge, un brinco final en esta semana, porque es la última semana del mes de octubre en que está consignado en la ley electoral que desde el primer domingo de octubre al último domingo de octubre, el primero fue el día 1 de octubre precisamente, y el último es este 29 de octubre, todos los partidos tienen que tener sus nóminas de candidatos escogidos oficialmente con la anuencia y con la presencia de la Junta Central Electoral y presentar sus inscripciones de candidatos, salvo los que están reservados, de acuerdo a la propia ley, ese 20% municipal y congresual, que se pueden reservar para las negociaciones de alianzas o para las decisiones de las cúpulas, que al final de cuentas es lo que pasa. Es al final de cuentas lo que pasa. Entonces, esta es una semana del laborantismo. Este viernes, sábado y el propio domingo, porque es el día que vence el plazo hasta el día calendario, hasta final de la noche, hay pautadas ya varias asambleas de delegados de los diferentes partidos, que son las asambleas de delegados de los partidos, son las que tienen la potestad de escoger oficialmente de las celdas, de la forma que sea, por aclamación, por encuesta, por votación directa, pero tienen que ser refrendados por las asambleas de delegados de los partidos, esos candidatos. Entonces, este fin de semana, los principales partidos, todos los partidos, tienen que realizar esas asambleas de delegados para sellar oficialmente la elección de sus candidatos, por la metodología que sea. El PRM es el primero que ha adelantado su convención de delegados para la mañana del sábado en el Hotel Sheraton en el Malecón, precisamente para eso, para ratificar las escogencias, entre ellas la del presidente
el candidato a la presidencia, que es en este caso el presidente Luis Abinader, candidato a la repostulación. Se está hablando de que ahí podría ya definirse, incluso aunque ellos tienen reservas, podrían definirse las candidaturas, por ejemplo, en el Distrito Nacional, en Santiago. Santiago se escogieron algunas y en varias otras localidades donde todavía no se ha definido oficialmente esos candidatos. En el Distrito Nacional, por ejemplo, la alcaldesa y secretaria general del PRM, Carolina Mejía, había dicho que no estaba en buscar la repostulación, la reelección en el cargo, pero parece que todo se ha ido acondicionando y el partido se lo ha pedido como una carta eventual de triunfo, la más potable para garantizar la plaza, y parece que ella está en aceptar la posición. Hay versiones de que aceptaría la posición, llevaría un candidato a la vicealcaldía, que si gana la posición ella podría más adelante, en el curso de su mandato, renunciar y entonces ese aspirante asume la posición hasta concluir el mandato y ella se dedica a otras áreas de la vida política que se ha dicho que sería la búsqueda de una candidatura presidencial para las elecciones del 2028. Porque de ganar las elecciones en el 2024, el presidente Luis Abinader ya no podría repostularse nueva vez jamás, y menos en el 28. Entonces el 28 quedaría abierta las posibilidades para nuevos candidatos. Si Luis Abinader perdiera las elecciones, entonces podría intentar nueva vez en el 28 volver al poder, porque son 2 periodos consecutivos lo que establece la Constitución de la República y la ley de partidos, la ley electoral. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo indica que el tema municipal de la capital quedaría resuelto en esa asamblea de delegados del sábado, como también el otro tema que es el de la candidatura, que también la tienen reservada, de la senaduría por el Distrito Nacional, que está en manos ahora de la senadora Farideh Raful, quien en las últimas semanas se han visto los aprestos para relevarla de la candidatura y traer a otra gente. Se menciona incluso a Guillermo Moreno, que hay negociaciones entre el PRM y el partido de la Alianza País. Y que sí, que no, que también, que depende, que quizás. ¿Por qué sacar a Farideh del juego? Son sus estrategias políticas. Son sus estrategias políticas, pero eso que podría quedar también zanjado en esta asamblea de delegados. El PLD tiene también varias situaciones que no ha definido, porque hay una situación de alianzas que está en discusión con la Fuerza del Pueblo y con el PRD de algunas posiciones, entre ellos la posición precisamente del Distrito Nacional. Ya se dijo que Domingo Contreras sería el candidato a la alcaldía. Ha apostado 2 veces anteriores y es un hombre con muchos conocimientos del tema municipal. Ha desarrollado una vida política en los últimos años en el entorno municipal y ambiental. Y sería el candidato a la senaduría. Por esa coalición, unos apoyan a uno, unos apoyan a otro. Lo que se ha dicho sería Omar Fernández, actual diputado de la Fuerza del Pueblo, que optaría por la candidatura a senador. Pero esto habría que desmontar a alguna gente que están apostando a esas candidaturas, tanto al Senado como a la alcaldía, para que las fuerzas y las coaliciones pudieran llegar a un acuerdo. Pero eso tienen que zanjarlo. Tienen otros temas también en otras localidades, entre ellos Santiago, por ejemplo, donde tienen que tomar decisiones. En Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo, también hay reservas y no se ha anunciado públicamente quiénes serían los candidatos a la alcaldía, quiénes serían los candidatos a la senaduría. O sea, está interesante lo que este fin de semana
puede quedar cuajado definitivamente en el entorno de los grandes partidos. Y esto es interesante y es importante porque ya se va configurando definitivamente el tablero de las candidaturas, quién enfrentará a quién, quiénes enfrentarán a quiénes en estas candidaturas. En el plano presidencial ya está claramente definido Luis Abinader, candidato a la repostulación por el PRM, Leonel Fernández, candidato nueva vez por la Fuerza del Pueblo, Abel Martínez, candidato por el PLD, Miguel Vargas Maldonado, candidato por el PRD. Esos son los 4 partidos principales del sistema, o sea, los más grandes del sistema de partidos actualmente de República Dominicana, que cuenta con unos 30 y tantos partidos y movimientos legalizados oficialmente que pueden participar en las consultas electorales, que tiene que ver una en febrero, las municipales, una en mayo, las presidenciales y congresuales juntas. Ese es el escenario. Un escenario interesante que, vuelvo y digo, en este mes quedará definido, y lo que quede para cualquier tipo de alianza todavía, acuerdos y las reservas tienen que estar definidos en el mes de noviembre. O sea, entre la fecha de esta semana final de octubre y final de noviembre, todo estará definido oficialmente. Así las cosas. Así las cosas. Qué interesante el escenario que se está dando, y ojalá que a partir de la oficialización de las candidaturas ya nos volquemos a la discusión programática, a las ofertas de la realidad, a la búsqueda de plantear soluciones a nuestros problemas para encaminar cada vez más nuestro país por senderos de democracia, por senderos de libertad, por senderos de desarrollo. Que eso es lo que aspira cualquier persona. Ahora mismo lo que sea, anda el morbo del dime que direte, y yo te digo una cosa y le contesta otra, y todo el mundo anda buscando periquitos, las descalificaciones que son famosas en este país. Cuando usted tiene algún problema con alguien, en la política principal, con los periodistas ni se diga lo que nos hacen, lo mejor es la descalificación. Fulano de tal tiene esto, que lo descalifica para tal cosa. Entonces esas descalificaciones son el diario vivir. Y ojalá que ya una vez conformadas estas candidaturas oficialmente, los partidos se sienten a establecer sus líneas de acción de campaña dirigidas al debate, a las ofertas, a las contraofertas, a las discusiones de los proyectos y de los procesos. Porque si fulanito de tal es tal cosa, o perencejo es tal cosa, si nos ponemos a endilgar y a buscarle faltas a la gente, siempre la vamos a encontrar. Y con este morbo de redes sociales, vaya usted a ver, diga lo que te dé la gana y después averiguamos. Ojalá que estemos asistiendo a una, yo no diría normalización, yo no diría a una falta de tapujos. Estoy buscando las palabras para no decir lo que quiero decir. Ojalá que asistamos a verdaderos debates y propuestas y dejemos a un lado, vuelvo y repito, todas esas inconsecuencias, acusaciones, maledicencias que no llevan a nada. Ojalá. Permítame la pausa. En una dura discusión con algunos amigos sobre el papel que juegan los medios de comunicación
y la avalancha de las redes sociales, saqué la conclusión de que una mayoría penosa, diría yo, apuesta más a ese ejercicio de libertad de expresión de denominados influencers, que el que practican los medios formales, los periodistas profesionales conocedores y practicantes de la objetividad, que asumen su responsabilidad informativa con la sociedad. Sobre este tema he escrito en esta columna y comentado en mis programas de televisión y radio, pero cada vez quedo más desagradablemente decepcionado por el mal uso que de la tecnología, esa gran herramienta que nos abre y acerca el mundo, hacen desaprensivos. Hoy, los programas de mayor rating compiten entre los productores que más malas palabras emiten, que más insultan, que más mienten, difaman e injurian, que más amenazan con poner a cualquiera en las cuatro esquinas, y lo hacen. No respetan a las damas, a los que peinan canas o los niños, pero la sociedad los aplaude, los considera referencias, consume su producto sin importar la calidad, el mal gusto, las obscenidades. Un penoso espectáculo que desdice de una sociedad tradicionalmente conservadora, pero atrapada en las garras de destructores de honras y las buenas costumbres. Sentí un dolor en lo más profundo del alma, como periodista y ciudadano, cuando esos amigos me hacían notar que esos son las nuevas personalidades del país, los que trazan las pautas, los que ganan dinero y nos estrujan en la cara lo equivocado que estamos los que aún creemos en las buenas costumbres, el respeto a los demás. Cuán anticuado soy, concluí. Ante el aumento de los casos sospechosos de dengue, las autoridades de salud pública anunciaron nuevas medidas para enfrentar el brote, entre las que se destacan la asignación de manera exclusiva de 350 camas para pacientes infectados en 13 hospitales del Gran Santo Domingo, además de la realización de pruebas especializadas de PCR para detectar el dengue en el menor tiempo posible. Los casos sospechosos de dengue ascienden a 14.089 en lo que va de año, con 13 muertes asociadas al virus. De acuerdo a lo revelado por el diario haitiano Le Noveliste, a la misión de la Organización de Estados Americanos OEA, que llegó a la isla el pasado 17 de octubre para evaluar las intervenciones de ambos países en el río Masacre, le fue rechazada la entrada a Haití por vía aérea porque se encontraba primero en República Dominicana y porque habría incursionado por aire dentro de Haití sin autorización previa. Sostiene la publicación que ahora es cuando ese país está listo para recibir la misión técnica de la Organización de Estados Americanos OEA, pues llegará directamente desde los Estados Unidos sin escala en República Dominicana. El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó el acto de firma del Pacto Nacional para la Formulación y Ejecución de Políticas de Estado frente a la situación de Haití. La firma de este pacto sucede en momentos en los que no se ha llegado a una solución al impasse que República Dominicana y Haití mantienen desde hace más de un mes debido a la construcción de un canal en el lado de la vecina nación que pretende tomar aguas del río Masacre, recurso natural compartido por ambos países y cuya firma reunió alrededor de 25 entidades políticas, académicas e intelectuales, así como instituciones gubernamentales. Tras el interés manifestado ante la Secretaría del Consejo Nacional de la Magistratura por múltiples interesados en obtener la documentación necesaria para tramitar sus postulaciones, el Consejo Nacional de la Magistratura decidió extender hasta el próximo miércoles 1 de noviembre a las 4 de la tarde el plazo para que los interesados en presentar postulaciones y propuestas de candidatura para ocupar la vacante de 5 jueces en el Tribunal Constitucional.
libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El Banco Central celebró esta semana su 76 aniversario. 76 aniversario de su fundación. Y el Banco Central ha jugado papeles estelares en los últimos tiempos en República Dominicana. Y en esta última parte de nuestra vida cotidiana, el Banco Central ha estado ahí. Bajo la dirección de Héctor Valdés Arbizu, señores, un gerente, economista, una persona de firme carácter y acciones, ha podido conducir esta nave en este mar turbulento mundial y nacional a propósito de la pandemia, a propósito de los estragos de la guerra, a propósito de los problemas que tenemos cotidianamente, un constreñimiento del aumento de la tasa de cambio controlada, del manejo de los intereses bancarios, con medidas de control y medidas de soltar, de aflojar, de apretar. Hemos navegado en este mar tumultuoso, como decía anteriormente. Entonces, este 76 aniversario del Banco Central fue interesante, como todo aniversario, un acto bellísimo, con una Eucaristía, con la presencia de varios exgobernadores. Ahí alcancé a ver en los videos a Bernardo Vega, a Carlos Desprader, a varios exfuncionarios de alta jerarquía del banco. Y en este escenario, junto con los miembros de la Junta Monetaria a su lado, el gobernador Héctor Valdés Arbizu pronunció el discurso central, el discurso de orden con el cual este acto tenía su punto culminante. Y Héctor Valdés hizo un análisis de lo que ha sido este comportamiento de la economía. Me he permitido tomar un fragmento, algunos párrafos, algunos minutos de este discurso donde Héctor Valdés habla de lo que ha hecho el banco, de cómo está la marcha de la economía y hacia dónde vamos. Comparto con ustedes este segmento del tema de la economía nacional, elaborado, dicho, pronunciado por Héctor Valdés Arbizu en el 76 aniversario del Banco Central de la República Dominicana. Como es bien sabido, en la fase final de la pandemia COVID-19, el mundo experimentó presiones inflacionarias como resultado de una mayor liquidez que fue necesaria para enfrentar los problemas derivados de la crisis sanitaria, del aumento de los precios de los commodities, principalmente petróleo y alimentos, y del costo del transporte de mercancías a través de los contenedores. Dichas presiones se agravaron con la guerra entre Rusia y Ucrania, generándose lo que en otras ocasiones he denominado una tormenta perfecta. En este contexto, el Banco Central
implementó un plan de restricción monetaria mediante el aumento de su tasa de política y el retiro del estímulo provisto al sistema financiero durante la pandemia. Estas medidas, aunque difíciles, eran necesarias para preservar la estabilidad de precios. Como en ocasiones anteriores, quisiera rememorar lo dicho en su libro El coraje de actuar. Por Ben Bernanke, ex presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos y ganador del Premio Nobel. Cito: tomar decisiones impopulares para el beneficio del país en el largo plazo es la razón de existir de un banco central. Se crea para hacer lo que hay que hacer. Las medidas del Banco Central, junto a los subsidios del gobierno para mitigar el alza de los precios de las materias primas, redujeron la inflación de 9,64 en abril del 2022 a 4,41% en septiembre de 2023. De igual forma, la inflación subyacente, que excluye los precios de los componentes más volátiles de la canasta, como algunos alimentos, los combustibles y otros artículos con precios regulados, disminuyó de 7,29 en mayo de 2022 a 4,68 en septiembre de 2023. Cabe destacar que ambas medidas de la inflación se encuentran dentro del rango meta de 4% más 1 menos 1 del programa monetario. En esencia, se recuperó la estabilidad de precios en una coyuntura de alta complejidad. Dani es el elemento, el personaje de WhatsApp del Banco Banesco, mediante el cual usted puede gestionar, realizar consultas volando desde su hogar. Dani está ahí para ayudarlo, sin filas, sin tapones, con un mensaje cada vez. Dani te permite activar o bloquear tus tarjetas, realizar reclamaciones, transacciones como el pago de tarjetas, canje de puntos verdes y hasta pagar tu multicrédito. Para que vayas menos al banco y vivas una vida más tranquila, puedas organizar mejor tu tiempo, usa Dani. Dani, el amigo del Banco Banesco. Como les comentaba anteriormente, el Banco Central celebró su 76 aniversario. Un acto muy bonito. Regularmente ocurre así, con una buena presencia de funcionarios del organismo, con invitados especiales, con los miembros de la Junta Monetaria. Y siempre se produce el discurso central por el gobernador. El gobernador Héctor Valdés Albizu hizo un recuento y dio informaciones sobre el estado de la economía en República Dominicana. Usted vio el discurso del gobernador del Banco Central, el acto, don Carlos Cuello. Buenas noches. Sí, buenas noches, don Rudy. Así es, el discurso incluso está disponible en la web. Es un discurso muy interesante. Creo que de todo la historia del Banco Central, aparte de que don Héctor tiene más de 50 años en el banco, pero dudo que alguien lo haya igualado pronunciando discurso aniversario. Ah, ok. Sí, porque a lo largo de este siglo solamente el gobierno de Hipólito.
El gobierno de Hipólito. Y Y anteriormente... 23 son 19 y antes los 4 años de Leonel. Sí. No, y Diógenes Castillo, Diógenes Fernández antes, que tuvo un periodo muy largo. Después los demás han sido... Pero creo que ya lo supera. De periodos más... Sí, claro. Pero los demás gobernadores han sido de periodos más cortos. Sí, algunos están 2 años. 2 años. Y hasta menos incluso, ¿no? Sí. Bueno, hay que felicitarlo, la verdad, porque permanecer en un cargo de esa magnitud por tanto tiempo y con diferentes administraciones gubernamentales, que eso yo creo que es lo más importante, ¿no? Y con logros incuestionables, ¿no? En ese discurso generalmente se adelantan, se dan primicia de algunos datos preliminares, ¿no? En proceso, por ejemplo, el Banco Central entrega un informe trimestral de la economía dominicana. El último fue a junio, para el segundo trimestre, ¿no? Y el de septiembre, que se supone que está en elaboración, pero el gobernador usualmente incluye alguna que otra primicias, ¿no? Dentro de estos datos que se conocen aquí está el IMAE, el índice mensual de la actividad económica, que permite hacer una estimación del comportamiento de la economía, del Producto Interno Bruto específicamente, y ahí se destaca que en el mes de septiembre fue de 3.1% el crecimiento del producto, el mes de septiembre. Es el más alto de lo que va del año, pero también se resalta que de julio a septiembre, o sea, para el segundo trimestre estaríamos registrando un crecimiento de 2.6%. La parte más preocupante hasta cierto punto es que de enero a septiembre el acumulado apenas es de 1.7%. O sea que para lograr el objetivo, que es un 3%, ya solo restarían... un trimestre. Un trimestre. Y este trimestre tendría que tener un crecimiento muy alto para poder compensarse. De todos modos, el crecimiento sigue estando por encima de la media de la región de América Latina y el Caribe, ¿no? Y hay que interpretarlo a la luz de lo que es el contexto de la economía global y también algunas que otras dificultades que hemos tenido en el plano local. Él lo ¿no? decía en su discurso, que estos factores habían sido decisivos para lo que está viviendo la economía dominicana. Los factores de la pandemia, la guerra, ahora hay otra guerra, hay la guerra económica, o sea, hay una serie de situaciones a nivel mundial que nos impactan de todas maneras, Carlos. Sí, la recuperación post-pandemia ha sido muy accidentada. Sí. Fíjate que nosotros tuvimos en el año 2021 un crecimiento ha sido buena, pero accidentada. De más de un 2%. Sí. Que permitió hasta cierto punto recuperar lo que perdimos. Pero después como que ha habido una ralentización, no han faltado situaciones en la economía global, por ejemplo, la guerra de Ucrania, Rusia y Ucrania, y ahora el conflicto de Medio Oriente. Medio Oriente. Que está en progreso, que no sabemos a dónde va a llegar. Amén de que son 2 conflictos. Sí. Donde están involucradas las grandes economías del mundo. Y eso, de una u otra forma, las potencias están involucradas. Sí, claro. Hoy veía unas declaraciones del presidente del Banco Mundial donde advertía el riesgo para lo que es el desempeño de la economía mundial de este conflicto. Porque el otro, el de Rusia y Ucrania, es un conflicto más concentrado. Exacto. Más concentrado. Este tiene niveles de expansión mayor. Mira esas advertencias. No por los dos que están enfrentados. No, por lo que representan. Mira cómo el gobierno de Estados Unidos advierte a todos sus ciudadanos en el mundo. Cuidado en los viajes, cuidado con esto, cuidado con esto. O sea, esto va más allá de esa concentración donde se están tirando los misiles. Sí, porque es que se afecta todo lo que tiene que ver con lo que es, digamos, el dinamismo de la economía, ¿no? Imagínate tú, con esta situación, cuando te mandan una señal de advertencia así, se restringen los viajes. Claro. Y las inversiones. Y además, recuerda. Déjame ver dónde voy a invertir y por qué voy a invertir. Y recuerda que esa zona es muy, muy visitada, porque es la cuna de 3 grandes religiones. Claro. Pero de todos modos, lo que tenemos que acostumbrarnos a ver el día a día, sin dejarnos abrumar por la bombardeo de noticias y fake news también, porque hay mucho fake news. Claro, y sin dejar de observarlo. No, claro. Porque una cosa y la otra. Claro. Entonces, fíjate, la inflación interanual, ya se conocía ese dato, de 4.41, el objetivo meta sigue vigente, ¿no? Sin descartar que
este conflicto pueda impactar sobre los precios de los combustibles, por ejemplo, que van directamente a lo que es el sistema Porque de precios. es la zona de mayor producción del mundo de crudos. Claro. Entonces, enero-septiembre, el sector que más creció fue turismo, con 2 dígitos, 10.9, pero la construcción comienza a recuperarse. Y tuvo, de hecho, un 9.5 en septiembre. Muy bueno. Sí, claro. Y la agricultura, un 3.8 enero-septiembre. Esto va acorde con lo que ha sido la política monetaria para el segundo semestre del año, sobre todo en el caso de la construcción, que es muy sensible a lo que es el financiamiento y sobre todo el costo del dinero, ¿no? Y el Banco Central ha desembolsado recursos específicos, focalizados para la construcción. Fueron los primeros recursos que desembolsó. Posteriormente, bueno, ya se extendieron las facilidades de financiamiento, ¿no? Enero-septiembre los ingresos por turismo, según destaca el informe del gobernador, fueron de 7.594. Se proyecta que podríamos llegar a los 10.000 millones de dólares por turismo. La remesa, 7.597, muy similar, y también proyectan 10.000 millones o más. O sea, tiene 20.000 millones, sí. Pero ambos muy sensibles a lo que es el panorama mundial, de economía mundial. Totalmente depende mucho de la situación mundial. En el caso de las exportaciones, solamente se hizo referencia a las de zona franca, no sé, probablemente son las que se tienen datos más inmediatos, ¿no? Ya está registrando un crecimiento de 0.7, pero de todos modos una cifra respetable de 5.961, casi 6.000 millones de dólares. Y deben haber muchas expectativas. Acuérdate lo que dijo el canciller de la República en la Cámara Americana de Comercio, que hay 4 renglones de la producción nacional que están siendo observados en los mercados internacionales, principalmente en el mercado de Estados Unidos. Ojo, hay advertencias. Sí, de todos modos, si las zonas francas son casi 6.000 millones, hay que recordar que las zonas francas registran o significan entre el 60 y el 65% de las exportaciones. Claro, totales, ¿no? Claro. Esto te indica que si superamos los 12.000 millones va a ser arañando, porque el panorama con Haití no nos puede estar beneficiando. No, al contrario, eso es una retranca. Y Haití representa más de la mitad de las exportaciones nacionales. Directas. Yo no sé si tú has visto la queja de los productores de huevos, de pollo. Prácticamente ellos dicen que están yéndose a la quiebra. Lo que tú y yo habíamos comentado aquí. Sí. Y no es tan fácil buscar mercado. Eso te iba a decir, eso no es una cosa de que, bueno, no, aquí lo venden en el otro supermercado. No, espérate, no es así, ¿no? Y hay una actitud, yo te diría, de dignidad incluso del pueblo haitiano, de que están boicoteando. Y ellos dicen, bueno, pero ustedes no maltrataron. Claro. Tú le das ellos tienen un mecanismo de presión. No, exacto. Entonces, esos son los datos más relevantes. Bueno, el gobernador habla de otro de los sectores que genera divisa a la economía significativa, la inversión extranjera directa, que como tú y yo hemos comenzado otra vez, comentado. 4.000 y pico millones, Aquí ¿verdad? se combinan lo que es la confianza en la economía con la búsqueda, obviamente, de la inversión, de la rentabilidad de la inversión, ¿no? Sí, a noviembre son 3.969 millones y se proyectan 4.300 millones para el año. Claro, que eso es más o menos en la medida de lo que ha estado en los últimos 2 años. Sí, pero ya sobre los 4.000 millones. Sobre los 4.000 millones, claro. O sea que, pero todo esto, inversión extranjera directa, turismo, zona franca, remesa, todo esto depende de lo que nos llega. Y para que sigan fluyendo esto, tiene que haber un buen desempeño en la economía norteamericana. Y una estabilidad internacional y mundial. Sí, claro. Así es. Otros datos que incluyó el gobernador aquí, y este está muy interesante. El per cápita nuestro, recuperado después de la pandemia, porque la pandemia se desplomó a menos de $10.000. Para el 2022 llegó a 10.732.9. Y de mantenerse las cosas como van, para este año República Dominicana estaría registrando un PBI per cápita de $11.200. Eso sería la 7ª economía en la región latinoamericana. Es alto. Sí, sería un muy buen nivel per cápita, claro, un promedio, ¿no? Sí. Pero, como quiera, donde per cápita es alto, siempre lo comparto cuando tengo que hablar de economía,
donde el per cápita es alto porque hay oportunidad, independientemente de que haya concentración de la riqueza, pero hay oportunidades. Pero hay oportunidad y hay movimiento de ella. Y la mejor prueba de ello es que tú coges los países más desarrollados del mundo y el per cápita también está de los más altos. Claro, así es. Al cierre de septiembre, la depreciación del dólar es apenas 0.8, menos de un 1%. O sea, ha habido estabilidad. Sí, se ha deslizado un poco, muy lentamente, muy poco. Muy lento. Sí. Y las reservas internacionales se ubican en 15.900 millones, que estamos hablando de 13.2% del PBI, 5.9 meses de importación. La tasa de política monetaria ha bajado 100 puntos, de 8.50 a 7.50. Esta semana, la semana que viene, probablemente al cierre, la Junta Monetaria tendrá que decidir si la mantiene igual o se la sigue bajando. Pero hay que ver, y ese es el próximo tema que tenemos, lo que está pasando con las tasas de interés en los Estados Unidos. Precisamente. Que ahí está porque es un asunto de que no es que yo quiero o no quiero. Claro. Hay un punto de referencia. Claro. Entonces, se atribuye que la liberalización de recursos financieros, 126.000 millones más 40.000 que se anunciaron este mes, conjuntamente con la reducción de las tasas, podrían estar incidiendo en lo que es el desempeño de la economía, y no hay por qué dudar de no ser por el conflicto con Haití y el impacto que está teniendo, eso no hay lugar a dudas, claro. En la producción nacional y en las exportaciones nacionales, ¿no? Este trimestre yo creo que pudo haber tenido un mejor desempeño. Sí. Pero teníamos ese cuello pero va a ser botella. difícil con Claro. todos los factores de riesgo como he mencionado, ¿no? Como que se logre repuntar para que un crecimiento que en 9 meses de 1.7 dé el salto al 3%. Correcto, eso es así. Tal vez se quede entre 2 o 2.5. Cercano, o por encima ligeramente de lo que es la media de América Latina y el Caribe. Medio circulante se ha incrementado en 11.2%, o sea, al liberalizarse más recursos, bajarse la tasa de interés, y las tasas activas también se han bajado de 15.9 a 13.9, 200 puntos, y la pasiva, por supuesto, de 10.4 a 8.4. ¿Qué más tengo aquí? Que la expansión interanual de los préstamos al sector privado es de un 17%. Y como resultado de todo este accionar económico favorable, el número de ocupados es de 4.8 millones, 4.855 millones, ¿no? Generándose empleo por 222.497. La informalidad, que es donde estaba en el 58.1, bajó 1 puntito, ahora es 56.7. Sigue siendo alta, pues claro. Eso te iba a decir, sigue siendo Sigue alta. siendo muy alta. Y la tasa de desocupación abierta 5.4. Nos hemos movido entre 5.5 y 5.1, pero busca por lo menos el nivel prepandemia, la tasa de desocupación. O sea, ese es más o menos el panorama de la economía, con cifras preliminares, repito, y primicias del gobernador del Banco Central en su discurso con motivo del 76 aniversario de la institución. Y mencionaba hace un momentito la incidencia que va a tener en las tasas de interés en República Dominicana, lo que está ocurriendo con las tasas de interés en Estados Unidos, Carlos. Sí, yo no sé si tú viste en esta semana unas declaraciones, en una discusión, una junta de discusión, de debate, del gobernador de la Reserva Federal de Estados Unidos, la FED, que es el Banco Central de Estados Unidos, Jerome Powell. Él decía que las tasas probablemente van a seguir subiendo. Estamos hablando de que ya están entre 5 y 5.25, que eso es altísimo para Estados Unidos. Para Estados Unidos es muy alto. Y los bonos llegaron al 5% esta semana, los bonos del Tesoro a 10 años. Estamos hablando de acontecimientos financieros de los últimos 20 años. Sí, que llegó un momento en que andaba por debajo de 1. Sí, claro, porque se supone que es el instrumento financiero más seguro y protección cuando hay mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, en este caso, la Reserva Federal tendrá que decidir también antes del 31 de octubre si la sube o la mantiene. O sea, en esta misma semana. Si la sube, que ya está en 5.25, es muy difícil que nosotros podamos seguir bajando. No, claro. Muy difícil. Claro, por lo que tú decías ahorita, es el punto de referencia. Generalmente esa brecha entre lo que le llaman EMB, de JP Morgan,
se mantiene entre 200 y 300 puntos. Y si nosotros, la Reserva Federal sube su tasa de 5.25 a 5.50, tendríamos 200 puntos de diferencia con la nuestra. Que tomando en cuenta los factores de riesgo de nuestra moneda, eso no nos conviene seguir bajando tanto. No. Más, Eso nos va a casi obligar sí, a un aumento. Porque es que ojalá y podamos mantenerla ahí frisada hasta que se define mejor el panorama, ¿no? Porque lo cierto es que con tasa de 5% en bonos del Tesoro, que se considera la inversión más segura del mundo, tú no puedes seguir ofreciendo tasa aquí de un 6 o un 7. Claro, es imposible. Con riesgo cambiario. Claro. Porque allí tú no tienes riesgo cambiario. Claro. O sea, ¿de qué va a depender de que se mantengan o de que no? Mira, es que la inflación no ha logrado, nosotros hemos logrado contener la inflación, pero todavía Estados Unidos no ha logrado por no reducirla a niveles aceptables y buenos. Si no, lo hemos aguantado. Sigue en 3.7. Claro. Que es altísimo, porque el objetivo meta de Estados Unidos es 2. Quizás debería revisar su objetivo meta. Pero lo que sí dice el gobernador de la Reserva Federal es que las tasas de interés podrían estar, digamos que colocándose en un nivel de neutralidad al crecimiento de la economía, porque la economía no ha dejado de crecer. Sí. Y el desempleo estaba en niveles más bajos. Sí. Entonces llega un momento que las tasas podrían ser, ¿qué te digo? Podrían tener un impacto neutro. Y puede ser más alto. Y buscar un punto de equilibrio. Y puede ser más alto. Sí. Aquí, por ejemplo, las tasas no necesariamente limitan la inversión privada, porque depende más de las expectativas y de la dinámica misma de la economía. Claro, ¿no? que es más del día a día. No te voy a decir que sea indiferente, Sí. ¿no? No, pues es más del día a día el movimiento de la economía Y de la dominicana. confianza Sí. que la gente tiene. Sobre todo de eso. Sobre todo. Si la gente tiene confianza y dice, bueno, me va a costar más el financiamiento, pero sabe que está haciendo una inversión en algo que le respalda. Carlos, una feria de vehículos que vendió 7.000 millones de pesos. Y solicitudes por 20.000, 20.000. prácticamente 3 veces. Eso indica incluso que si uno toma un promedio, aquí entraron o entran al parque vehicular a circular en las calles 4.500, 5.000 vehículos. Si buscamos una media. Si tú lo buscas una media de 2 millones, de son 2 millones, sí, son 3.500, más o menos, sí. 3.500 vehículos. Sí. Óyeme, es mucho dinero. Claro. A mí lo que me preocupa de esto, es verdad, eso va a Y viene registrar. otra feria este mes. Bueno, el mes que viene. esa es una de las ferias de los 3 bancos más grandes, Mm. que obviamente son los que más financian. Claro. ¿no? Pero a lo largo del año hay otros bancos Sí. que, como no pueden entrar a competir con esto, buscan espacio dentro del año. Claro. Pero viene otra que ya es famosa, ¿no? Sí. La del Banco Popular. Banco Popular, que Sí. esa es famosa, esta fue la de reserva. La ¿no? reserva. Mira, eso, como te decía, va a impactar al consumo. En la economía se registran cifras y esto aumenta la venta. Ahora, ¿es el consumo deseable para una economía más sana? ¿Es un buen uso de las divisas que estamos generando? Yo no dudo que estas entregas no creo que se vayan a hacer todas con inventario. No. No hay inventario en stock para suplir esa medida en este momento. Pero aquí habría que esperar una presión sobre el tipo de cambio, Lógico. que siempre la ha habido en los primeros 3 meses del año. Lógico. Por la liberalización de recursos, todo lo que se mueve en el mes de diciembre, sobre todo que se incrementa considerablemente el medio circulante, ¿no? Y la reposición de inventario también de fin de año. Pero si eso es óyeme, la presión sobre el mercado cambiario va a ser muy fuerte por el primer trimestre del año. Claro que sí. Estos vehículos vendrán entregándose entre el primer semestre del año, imagino, Sí. ¿no? No, hay muchos, oí decir a los que estaban Había inventario. trabajando el tema que había un buen inventario porque se hicieron inventarios precisamente para las ferias de fin de año, que ya estaban programadas desde hace tiempo. Había algún inventario, pero que hay un buen segmento que se puso a consignación de la llegada de esos vehículos, porque los inventarios no estaban todos. Pero había inventario incluso de año
anterior. Sí. O sea, que se aprovecha en esto. Mira, las tasas eran muy atractivas, 6.82. Sí, no, las tasas a 12.82 claro. a 5 años. Claro. Si tú la querías fija, a 12.82 a 5 años. Y por supuesto, las tasas más bajas son revisables cada, por ejemplo, después del primer año. 6 meses, 1 año. Para vehículos usados era 12.50 la tasa. Sí. Y 13. Que el margen de riesgo es mayor. Unidades de uso personal de 2 tasas. Bueno, y para los vehículos comerciales, que tiene una tasa de 12.50 a 13.5. Mira, como te digo, vendrán más ferias, pero siempre cabría preguntarse, ¿está el país en condiciones de poder financiar un consumo hasta cierto punto no prioritario? Porque el medio de transporte es muy importante, con las calles que tenemos. Claro. Porque ese es el otro problema. La calle y la congestión ya que tenemos. Óyeme, cuando la ves estos 3.000 y tantos vehículos, Claro. porque no salen los viejos tampoco. No, es que no hay un reemplazo. Los viejos se mantienen en el medio, claro. como estamos tú y yo aquí. Son nuevos vehículos que los entran. viejos se quedan y los vehículos también, igual que nosotros. Son nuevos que entran al parque vehicular. Claro, pero los viejos no hay que los saquen. No hay que los saquen, no, eso es complicado. No hay quien los saque. Eso es complicado. Gracias, don Carlos, gracias a ustedes por acompañarnos en este conversatorio sobre la economía nacional e internacional. La semana que viene, la semana próxima, ya el próximo mes, estaremos aquí nueva vez Carlos Cuello y un servidor Rudy González con la anuencia suya y la gracia de Dios para analizar otros temas de la economía Así nacional. será, si Dios quiere. Si Dios quiere. El único no puede sacar. El único, sí, ese no puede sacarse. Permítame la pausa. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El mundo de las internacionales nos los presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. Al menos 22 personas han fallecido y entre 50 y 60 han resultado heridas en 3 tiroteos en la ciudad de Lewiston, en el estado de Maine, en los Estados Unidos, que han sido perpetrados por un mismo tirador. Los 3 tiroteos han tenido lugar en un restaurante, en una bolera y en un tercer lugar no especificado, según ha informado la cadena estadounidense NBC News, a la que fuentes policiales han confirmado el balance provisional de fallecidos. Un tribunal competente confirmó la condena de más de 10 años de prisión contra el expresidente panameño Ricardo Martinelli, presidente entre 2009 y 2014, por el delito de blanqueo de capitales en el caso de New Business. Esa instancia confirmó además que el exgobernante, ahora candidato presidencial a la consulta de 2024 por el partido Realizando Metas, y que se ve en riesgo su carrera electoral, deberá pagar una multa de $19.2 millones como pena accesoria. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Rosa Isela Rodríguez, informó que el paso del huracán Otis por el país dejó al menos 27 personas fallecidas y 4 desaparecidas. La información confirmada por la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, durante un contacto telefónico en la conferencia de prensa matutina de este jueves del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía, como cada noche, aquí en Color Visión. Tenemos una cita, nueva vez mañana. Los espero. Pasen un feliz resto de esta noche.